Muy bien, el mensaje de nuestra reunión de hoy, de esta noche, es la oración y las peticiones personales de Pablo, del apóstol Pablo. Vamos a estar leyendo algunos pasajes. Ahí Pablo, cuando realizaba su ministerio, él constantemente oraba, ¿verdad? Y él estaba teniendo una práctica muy importante en cuanto a la oración. Para él la oración era prácticamente vamos a decirlo de esa manera, el motor de su ministerio, ¿verdad? Donde iba él, en cada escrito que se nos menciona, él está ahí orando, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles, vamos a ver ahí, cuando él llega a Filipos, ¿verdad? Ahí conoce él a Lidia, la vendedora de púrpura, y se pone a orar, ¿verdad? Él cuando llega ahí a Filipos directamente, eh, dice que se va a buscar el lugar donde ellos oraban, ¿verdad? Ahí en Hechos capítulo 16, versículo 11 al 13 tenemos ese episodio. Específicamente el versículo 13 que nos dice que él dice que se fue, ni bien llegó ahí en ese lugar, se fue al lugar donde la gente, los cristianos oraban, donde se hacía la oración, dice. Bueno, cuando Pablo también se despide de Éfeso, ahí de los hermanos de la iglesia en Éfeso, él también dice que se pone de rodillas y ora, ¿verdad? En Hechos capítulo 20, versículo 36 al 38 encontramos ese episodio. El versículo 36 dice, cuando hubo dicho estas cosas, ahí habla de se estaba despidiendo él, ¿verdad? Y la gente lloraba. Dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. En otro lugar, cuando en Hechos capítulo 21, versículo 1 al 6, eh, ellos están yendo junto a Tito, también ahí ellos se ponen a orar, dice ahí en el versículo 5 y 6 de Hechos 21, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas, ¿sabes? Ahí habla de que todos los hermanos le acompañaron ahí a la playa para tomar el barco e ir a continuar con su viaje, ¿verdad? Y ahí nuevamente en la playa ellos se arrodillaron todos juntos, abrazados, orando, ¿verdad? Pablo, Lucas y los demás. Bueno, de esta manera, hermanos, a modo de introducción, vemos que para Pablo la oración era algo esencial. ¿Por qué? Porque él creía en el poder de la oración, ¿verdad? En el poder de Dios, ¿verdad? Movido por la oración. Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 15. Efesios capítulo 1, versículo 15. Efesios tiene solamente 6 capítulos. Efesios capítulo entonces 1, versículo 15 al 19. Y por ahí vamos a mantenernos 1:15. Bueno, en estos versículos del 15 al 19, luego en el 3:14 al 19, y en otros pasajes, ahí en Efesios mismo, él utiliza una frase muy repetida. Voy a leerles ahí. Efesios capítulo 1, versículo 15 dice, por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, ¿verdad? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Bueno, Pablo de ahí les dice a los efesios que por esa causa, ¿verdad? En consecuencia a lo que había dicho más arriba. En el capítulo 3, el versículo 1, dice algo similar.
Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y ahí también habla de que habiendo oído de ellos, daba gracias a Dios, ¿verdad? En el versículo 14 de ese mismo capítulo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y también ahí continúa diciendo que como él oraba. Bueno, no sé si se dieron cuenta, pero lo que se repite acá, la frase que se repite acá es por esta causa, por este motivo. El motivo entonces de la oración de Pablo eran los hermanos, ¿verdad? Pablo estaba realmente gozoso, estaba feliz porque él veía, primero que escuchaba, ¿verdad? Después ya veía el crecimiento espiritual de los hermanos en Éfeso y por eso él dice que oraba por esta causa, esto es lo que yo pedía por ustedes, ¿verdad? No cesaba de orar por el crecimiento de ustedes y ahora que él ve eso, entonces él da gracias a Dios gozoso, ¿verdad? Porque vio que realmente Dios estaba obrando por medio de su oración eh, a favor de los de Éfeso, ¿verdad? Bueno, en Efesios capítulo 1, vamos a ver ahí, Efesios capítulo 1, el versículo 16, dice ahí, les leo, Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros, es el que recién mencionamos, ¿verdad? Acá encontramos que Pablo siempre estaba orando, ¿verdad? Por los de Éfeso, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo entonces siempre estaba orando por la iglesia de Éfeso, no ceso, ¿verdad? Sin cesar. Recuerdan que allá en Primera de Tesalonicenses él mismo instruye a los hermanos, por extensión a nosotros, de que no cesemos de orar, ¿verdad? Orar sin cesar, ¿verdad? Aparentemente muchas de las oraciones de Pablo consistían en adoración, dando gracias a Dios, ¿verdad? Vemos ahí eso en el versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros. Él realmente daba gloria a Dios por los hermanos y también daba gracias a Dios. Nuestras oraciones o las acciones, nuestras obras a favor de los hermanos, siempre, dice el mismo Pablo, redunda en acciones de gracias para el Señor, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos algo, ese es entre paréntesis nomás, ¿verdad? Cuando hacemos algo a favor de alguien para ayudar, qué sé yo, en X formas, ¿verdad? Motivos, eh, eso dice la palabra de Dios que redunda en acciones de gracias para el Señor, ¿verdad? Es decir, cuando vos das un vaso de agua a alguien que lo necesita, ese que recibió da gracias a Dios por tu vida. Y ese es el mejor, va a ser lo mejor, ¿verdad? El mejor pago, vamos a decirle así, que puedes recibir por tu buena acción, ¿verdad? Que alguien dé gracias a Dios por tu vida. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo ahí. No ceso de dar gracias por vosotros. Pablo daba gracias a Dios por los de Éfeso, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Porque a ellos le está escribiendo. En el versículo 17 al 18 vamos a leer ahí de Efesios 1. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Bueno, acá Pablo en general, él pedía a Dios por los efesios específicamente para que ellos puedan ir creciendo más, ir conociendo más al Señor, teniendo, vamos a decirle así, mayor temor por el Señor, ¿verdad? Ellos, en la oración de Pablo era específica por los efesios, ¿verdad? Eso justamente es lo que vamos a estar analizando hoy, que nuestras oraciones deben ser específicas, una petición debe ser específica, el resultado que esperamos debe ser específica y las razones que tenemos por orar, por pedir algo, deben ser específicas, ¿verdad? Debe ser algo concreto, específico. Pablo
oraba exclusivamente entonces por esos motivos ahí en el versículo 17, para. Ese para, incluso ahí acompaña para qué. Ese es motivo, ese es propósito. El propósito entonces de Pablo al orar por los efesios era lo que sigue, ¿verdad? En esa oración. Para que entonces indica propósito, un propósito específico. Es decir, cuando nosotros oramos, hermanos, entonces debemos hacerlo de una manera concreta, específica, ¿verdad? Eso es lo que Pablo estaba haciendo ahí a favor de los efesios. En el versículo 19 dice, el cual la supreeminente grandeza de su poder, Efesios 1:19, el cual dice, la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Acá en esta misma oración él repite 2 veces la palabra poder. Es porque él creía en el poder de Dios y eso en respuesta, vamos a decirle así, a sus oraciones, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros oramos debemos, al igual que Pablo, creer en el poder de Dios para que pueda, vamos a decirle así, responder nuestras oraciones. Siempre decimos esto, que a veces oramos, pero decimos otra vez allá en nuestros adentros, ¿será que Dios va a poder? El hermano Jorge recién estaba pidiendo una oración por un imposible, ¿verdad? Pero ¿será que Dios va a poder darnos eso que estamos pidiendo? La clave acá en este tipo de oraciones, hermanos, es creer, así como Pablo creía. Pablo ahí en el versículo 19 habla de la grandeza de su poder, luego de la operación del poder de su fuerza. Estas son palabras muy grandes, hermanos, muy completas, ¿verdad? Que solo pueden atribuirse al Señor, ¿verdad? Y hacia Él debe ir direccionada nuestra fe, nuestra esperanza. Bueno, las peticiones deben ser específicas, razones específicas. En el versículo 17 de Efesios 1, dice ahí Pablo pidiendo por los efesios de una manera específica que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, que los de Éfeso puedan conocer, puedan tener sabiduría en cuanto a Dios, ¿verdad? Conocer a Dios. No solamente saber de Dios. Hay mucha diferencia en eso, ¿verdad? Si quieres saber de Dios, puedes ver en un diccionario solamente, aunque va a ser incompleto, pero conocer a Dios, ¿verdad? Es algo distinto y eso es lo que Pablo ora ahí por los efesios, ¿verdad? Para que ellos puedan conocer a Dios. En el versículo 18 y 19, ahí siguen las oraciones de manera específica. ¿Qué es lo que Pablo pedía por los efesios? Específico. Era, dice, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que a Él os ha llamado. A que Él os ha llamado, perdón, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta que cada oración son oraciones específicas. Que Dios alumbre tu ojo, que sepas cuál es la esperanza al que Él te llamó, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia con los santos, ¿verdad? Cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Se dan cuenta? Ahí está la palabra creemos, según la operación del poder de su fuerza. Bueno, oración específica del apóstol Pablo. En Efesios capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, para que os dé, otra vez ahí, para que. Pablo dice ahí en Efesios capítulo 3, oro por ustedes. Pero ¿para qué oraba? ¿Cuál era el propósito de Pablo en su oración a favor de los Éfesos? Dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es decir, que seamos fortalecidos en el hombre interior, habla de nuestra nueva naturaleza en Cristo, por su espíritu. Acá está el Espíritu Santo,
es el que va a operar en nuestro hombre interior. Esa era la oración de Pablo entonces por los Éfesos. En el versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y ahí va diciendo, hablando acerca de que crezcamos, ¿verdad? Que realmente Pablo estaba interesado en el crecimiento espiritual de los de Éfeso, y por eso en estos 4 textos que hemos leído, él ora de manera específica por ellos. Pablo no generaliza nada. Él, por ejemplo, no dice, Señor, te pido por la iglesia de Éfeso, para que ellos crezcan espiritualmente. Se dan cuenta que aunque parece específico, es muy genérico eso, ¿verdad? Pablo pide más bien ahí que le dé sabiduría, revelación de Dios, que conozcan su voluntad, que alumbre su ojo para que pueda saber cuál es la esperanza en el cual ellos fueron llamados, cuál es la riqueza de la herencia que van a recibir, el poder de Dios, ¿verdad? Para que, a ver, que sea fortalecido su hombre interior. Se dan cuenta todo lo específico que es su oración, ¿verdad? Bueno, pero aparte de las peticiones específicas que Pablo estaba haciendo a favor de los de Éfeso, él esperaba a cambio algo, vamos a decirle así, un resultado, y que ese resultado también es específico. Pablo tampoco estaba ahí divagando en cosas de lo que él esperaba, sino que él, el resultado que estaba esperando era algo específico, ¿verdad? Y ahí en Efesios capítulo 4, versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Eso es lo que Pablo esperaba que sucediera con los de Éfeso, ¿verdad? Por eso él pide, por ejemplo, ahí en el versículo 1, capítulo 1, 17, pide sabiduría y revelación del conocimiento de Dios para los efesios, ¿verdad? Para que ellos les conozcan a Dios, conozcan su voluntad y qué es lo que Dios quiere para ellos. Luego que su entendimiento sea, vamos a decirle, alumbrado, que su ojo sea alumbrado para que puedan entender, para que puedan saber cuál es la esperanza al que fueron llamados, el poder de Dios que ya mencionamos, todo eso, ¿verdad? En el versículo 19, 3:19 en adelante habla de que para que ellos puedan crecer, para que ellos plenamente puedan comprender cuál es. Ahí en el versículo 18, Efesios 3:18 dice, para que seáis, dice, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Imagínense lo que Pablo está pidiendo acá. En el versículo 18 dice cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Esto nos habla de algo tridimensional, ¿verdad? Que podamos conocerle a cabalidad. En cuanto a plano, hay el 2D, 2D y el 3D, ¿verdad? Se usa eso, esas nomenclaturas en planos, ¿verdad? En 2D es lo que nosotros vemos impreso en la hoja, pero en 3D el que fabrica ese plano en 3D te muestra así la altura, la profundidad, la anchura, puedes dar la vuelta, ver todo de manera más específica, ¿verdad? Cuando vos ves un plano en 2D, ves ciertamente el plano, pero no ves, por ejemplo, la altura, no ves tanto la profundidad, pero cuando habla de tridimensional, ahí ves todo, ¿verdad? Ves todos esos detalles que con el 2D no podés ver. Y así también lo que Pablo acá pide por los efesios, para que ellos puedan conocer así a Dios. Dice, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Bueno, entonces esas son oraciones específicas de Pablo, y como ya dijimos, él espera resultados específicos. ¿Qué es lo que él espera? Ahí en Efesios 4:1 dice,
os ruego que no andéis, perdón, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ese es más bien entonces el resultado que él anhela en consecuencia a la oración que estaba haciendo, ¿verdad? En el 4:17 dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ese es otro resultado que él anhela que se efectúe en la vida de los cristianos en Éfeso y por extensión a nosotros, ¿verdad? En el capítulo 5 de Efesios, capítulo 5, versículo 2, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Andar en amor, ¿verdad? Como también Cristo nos amó. Recuerden cómo Cristo nos amó a nosotros. Cristo nos amó a nosotros a pesar de que no merecíamos su amor. Nos amó aunque la gente gritaba crucifícale. Le amó a esa gente y por eso no se bajó de aquella cruz. Así también nosotros debemos amar, dice acá, ¿verdad? Este amor que Pablo ora por los efesios que tengan es el tipo de amor incondicional de Cristo. En el versículo 8, 5, 8 dice, andad como hijos de luz. Estamos hablando entonces de todavía de los resultados, del resultado, la razón específica que Pablo tenía en mente cuando él estaba orando por los de Éfeso, ¿verdad? Y acá le está declarando él estas cosas, ¿verdad? Por último, en Efesios capítulo 5, versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es decir, Pablo se ocupaba y se preocupaba por cómo iban a andar los hermanos en Éfeso, ¿verdad? Cada cristiano para quien fue escrita esta carta, ¿verdad? Entonces, eh, tenía él oraciones, en sus oraciones peticiones específicas, razones específicas y él esperaba un resultado específico, para que ellos pudieran andar como es digno, andar como hijos de luz, no como necios, como sabios. Bueno, por otra parte, en Filipenses capítulo 1, versículo 9, les voy a leer Filipenses 1:9, donde encontramos nuevamente esta misma calidad de oración de Pablo. Allá estaba hablando a los de Éfeso, ahora a la iglesia de los filipenses dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahí él pide nuevamente entonces con una oración específica, ¿verdad? Esto pido en oración. Él no estaba titubeando en cuanto a lo que él quería para los de a los filipenses, ¿verdad? Los de Filipo. Él no estaba titubeando, a ver, yo voy a pedir para que ustedes sean buenos cristianos, ¿verdad? Que también está bien eso, ¿verdad? Pero su oración fue más específico. ¿Verdad? Esto pido, ¿verdad? Y claramente es lo que ahí muestra, ¿verdad? Que vuestro amor abunde más y más. A los de Filipo les faltaba amor. La iglesia de Filipo faltaba amor. Si ustedes leen la carta a los filipenses van a encontrar que ellos abundaban en amor. Ellos eran puro amor, ¿verdad? Pero miren lo que Pablo pide ahí por ellos, que vuestro amor abunde más y más. Eh, entonces, ellos estaban luego en amor, pero Pablo pedía que abunde más y más, ¿verdad? Había una pequeña disensión entre unas hermanas en esa iglesia. Yo creo que la petición de Pablo a Dios por amor es apuntando hacia ese pequeño problemita que había en esa iglesia ahora en cuanto a unas disensiones entre dos hermanas. Bueno, pero él pedía que ese amor abundara más y más, ¿verdad? Colosenses, que estuvimos estudiando unos días atrás, Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir, o sea, acá otra vez oraciones específicas,
y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y el propósito, ¿para qué él ora? Razones específicas, versículo 10. ¿Para qué? Ahí encontramos nuestra conexión de que nos habla de propósito, para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué es lo que él pide para cerrar? Pide por conocimiento, para que ellos crezcan espiritualmente, crezcan en conocimiento de Dios, en el conocimiento de la voluntad de Dios. Pero, ¿qué hacer con ese conocimiento? Si conocemos nomás y no obramos en consecuencia, no pasa nada, ¿verdad? Sin embargo, Pablo ora por ellos para que tengan todo ese conocimiento de la voluntad de Dios y de todo lo que ahí pide, para que anden, dice, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Otra vez entonces ahí Pablo ora por razones específicas, ¿verdad? Peticiones específicas. En tarea para la casa, Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19, ahí encontramos la oración de Pablo hacia los filipenses. Y es una oración que podamos hacerlo de manera personal, ¿verdad? Que yo, ¿verdad? Cuando estoy leyendo, eso lo tome de manera personal y lo personifique, valga la redundancia, ¿verdad? Para mi vida, que yo me apropie de esa oración. No es como una oración, vamos a decirle así, tipo mantra que vamos a ir repitiendo, ¿verdad? Sino que podamos analizarlo e ir aplicando esta oración en nuestra vida. Acá habla, voy a leerles rapidito, dice en el versículo 14 en adelante, 3:14 de Efesios. Por esta causa doblo mis rodillas. ¿Se acuerdan de esa palabra por esta causa, esa frasecita? Él repite varias veces esa frase en Efesios. Ese habla del propósito de su oración. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, porque os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Acá en este versículo, por ejemplo, podemos pedirle a Dios que, Señor, dame conforme a la riqueza de tu gloria el ser fortalecido por el poder en el, dice ahí, con poder en mi hombre interior por tu espíritu, ¿verdad? Y así ir personificando esta oración, ¿verdad? Que es muy interesante. Y así como Pablo, esperemos obrar en consecuencia, ¿verdad? Así que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y podamos realmente cuando oremos tener en mente oraciones específicas por las razones específicas y en consecuencia después obrar, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros oramos y nos quedamos con los brazos cruzados. Tenemos que orar, pero también obrar, ¿verdad? Así como Pablo decía ahí a los de Efesios, ¿verdad? Para que anden como es digno del Señor. En Colosenses también habla de eso. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.